Así arranca la gestión de Javier Milei. Fuerte con los débiles y con los que menos tienen, y muy, pero muy mansito con aquellos que manejan el poder. Las expectativas sobre el discurso de Luis Caputo ayer eran enormes, porque lo que necesitábamos todos saber era hasta qué punto todo lo que Javier Milei dijo durante años, y en especial durante toda la campaña electoral, se iba a plasmar en medidas concretas, reales, porque todos sabemos que entre el decir y el hacer, la distancia suele ser enorme. Bueno, no fue la excepción, y enseguida te cuento por qué, pero además la expectativa tenía que ver con escuchar a Luis Caputo, porque la verdad es que ya lo conocemos a Caputo nosotros. Ya sabemos quién es Caputo. Caputo es el que hace apenas 4 años colocó deuda a 100 años. Es el mismo. Es la misma persona. La misma persona que hoy nos cuenta acerca de la herencia fue en parte artífice de ella misma. Porque mientras el déficit fiscal volaba y Caputo era ministro en 2017-2018, se colocaba deuda, una deuda astronómica, pagando comisiones millonarias a gente que en muchos casos era amiga del poder. Ese es el mismo Caputo. Ahora, también conocíamos su profundidad, su chatura conceptual. El discurso de ayer fue muy pobre conceptualmente, prácticamente sin profundidad. Porque claro, lo mejor que sabe hacer Caputo es poner deuda, no dar un discurso macroeconómico. No es un macroeconomista Caputo. Y ayer quedó bastante claro. Concretamente, el discurso se estructuró en apenas 18 minutos, 10 de los cuales se utilizaron para volver a hablar una y otra vez de la herencia en base a datos bastante polémicos, por cierto. Como ya te dije, es inverosímil una inflación del 15.000%. No hay cálculo privado ni público que dé semejante cifra, aún haciendo los cálculos más estrambólicos. No es cierto que el déficit fiscal llega al 5%, como dicen Javier Milei y su ministro Luis Caputo, pero concretamente las 10 medidas fueron 10 títulos, sin profundidad alguna, sin detalle, donde lo que abundaron fueron más las preguntas que las respuestas. Por ejemplo, ¿de cuánto es el mínimo al cual se reducen las transferencias a las provincias? ¿Será una suma discrecional de acuerdo a la simpatía política del presidente Javier Milei con cada gobernador? ¿A cuánto asciende la reducción de los subsidios a la energía y el transporte? ¿Desde cuándo se va a aplicar el recorte de los subsidios? ¿Cuándo va a llegar el tarifazo a la luz, el agua y el gas? ¿Sigue existiendo el cepo cambiario? ¿O a 800 pesos puedo comprar todos los dólares que a mí se me dé la gana? Porque hasta donde yo sé, hoy a la mañana sigue existiendo el dólar blue. Así que si sigue existiendo el dólar blue, en realidad el cepo cambiario nunca se levantó todavía. ¿De cuánto es el impuesto país a las importaciones? Bueno, más tarde nos enteramos por un tuit que aparentemente es del 17%. Pagando ese impuesto, los importadores pueden acceder a todos los dólares que quieran para importar cosas, porque hasta donde sabíamos, según nos contaban, no había dólares. Pero ahora resulta que los importadores pueden importar libremente. En caso de liberar la compra-venta de dólares a precio oficial de 800, ¿cómo se sostiene un potencial crecimiento de la demanda de divisas a 800 si no hay reservas en el Banco Central? Bueno, todas preguntas que quedaron absolutamente sin contestar. Pero la principal pregunta que todos nos hacemos hasta este momento es: ¿y la casta? Porque de las 10 medidas, solamente 2 recayeron de manera directa sobre el sector público. Aquella que recorta la cantidad de ministerios y la cantidad de secretarías, y aquella que suspende los contratos del último año. Bueno, quiero decirles que tanto los que se queden sin trabajo en las secretarías como los que se queden sin trabajo porque se suspenden los contratos son personas de a pie, no son poderosos. Lo que por ahí muchos de nosotros esperábamos, sabiendo que el presidente Milei había dicho que el ajuste iba a recaer sobre la casta y sobre el Estado, era: ¿cuánto va a ser el recorte de los sueldos de los funcionarios? ¿Dónde está la medida para recortar el sueldo de los ministros que Milei acaba de designar?
¿Va a volver a sortear el sueldo Milei o va a cobrar sueldo de presidente? Su hermana secretaria de la presidencia ahora va a cobrar sueldo del Estado Nacional, porque capaz que podíamos recortar el gasto de la política, por lo menos eso nos había dicho Javier Milei. ¿Cuál es el proyecto de ley para recortar las dietas de los diputados y senadores y la cantidad de asesores que tienen cada uno de los legisladores en el Congreso de la Nación? No llegaron esas medidas, por lo menos hasta el momento. Sí llegaron las medidas que acechan ferozmente el bolsillo del ciudadano de a pie. Y pasamos a repasar. La devaluación que se anunció ayer no soluciona absolutamente ninguno de los problemas que traíamos con el mercado cambiario. Sigue habiendo dólar paralelo. Lo que sucedió ayer simplemente es una devaluación del 100% que se trasladará inevitablemente en los próximos días a las góndolas y se traducirán aumentos del arroz, de los fideos, de la carne, del aceite, de la harina, del pan. O sea, lo único que sucede ayer con la devaluación es una fuerte devaluación que traslada a precios minoristas y una enorme transferencia de recursos al sector exportador de parte de todos los que tenemos ingresos fijos en pesos. Digo, si vos tenías algún silobolsa cargadito de soja y te enteraste ayer que el dólar vale un 100% más, y capaz que una sonrisita de repente se te escapó después de los anuncios, ¿no? Los que no van a sonreír, obviamente, son los asalariados. Quiero decirlo de esta manera. Los anuncios de ayer no son otra cosa que una licuación de los salarios en pesos y también de las deudas en pesos. Y por supuesto también del déficit. Es decir, lo que se anunció ayer es la intención de generar una recesión y un salto inflacionario que licúe los salarios en pesos, que licúe las deudas en pesos, que licúe el déficit fiscal en pesos. ¿Te acordás cuando te hablaban del impuesto inflacionario? Bueno, ahora vas a conocer de primera mano y bien patente lo que es el impuesto inflacionario, porque ayer lo dijo sin eufemismos el ministro de Economía. Vienen meses donde vamos a estar peor. Así lo dijo el ministro de Economía al anunciarlo. El aumento de la asignación por hijo que se anunció ayer es simplemente un placebo en frente de todo el golpe de precios que se avecina. Ahora, lo peor de todo, y con esto cierro, son los no anuncios, los que llegaron después, porque después de los anuncios de Caputo nos enteramos que vuelve el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y que se suspende la movilidad jubilatoria. Es decir, llegan y el primer día le recortan el sueldo a los jubilados. Los jubilados van a encontrar una canasta de bienes y servicios 100% más cara, con salarios que van a ser los mismos. Es decir, la movilidad jubilatoria lo que hace es más o menos garantizar que los viejitos 2 veces al año le empatan más o menos a la inflación. Bueno, olvídense, no va a suceder. ¿Le suspenden el aumento a los abuelos? ¿De verdad hacía falta eso ayer? Con los abuelos, arrancan con los abuelos. ¿Y la casta? Bueno, capaz que la casta eran los jubilados al final. Finalmente, las ideas de la libertad eran limpiar el salario de un plumazo y redistribuir al revés, que ganen los exportadores y pierdan los asalariados. ¿Esas eran las ideas de la libertad? Bueno, al menos son las ideas que vemos de entrada. Creámosle, démosle tiempo, porque como dijo recién Adorni, llevan 72 horas. Solamente 72 horas le alcanzaron a Milei para convertirse en un político más, en aquello que decía detestar. Finalmente nos enteramos, aunque algunos ya lo sospechábamos desde hacía mucho tiempo, que la casta somos todos nosotros. 8 de la mañana, 24 minutos, te acompañamos en Voz al Aire hasta las 10.